¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras corriendo en una maratón espiritual sin línea de meta? Haces todo bien. Oras, trabajas duro, eres fiel a Dios, pero parece que la bendición y la prosperidad siempre les llegan a otros, mientras tú sigues sudando sin ver resultados. Detente ahora mismo. Lo que estás a punto de escuchar puede ser el mensaje más importante de tu vida. Dios dice que no es tu esfuerzo lo que atrae la riqueza, sino un entendimiento, un código espiritual que el 99% de los creyentes ignora por completo. Si sientes en tu alma que estás hecho para más, pero vives estancado, es porque has estado usando la fuerza en lugar de la frecuencia correcta. Quédate hasta el final, porque hoy te voy a revelar cómo hacer que la riqueza y el favor divino dejen de huir de ti y comiencen a perseguirte a donde quiera que vayas. Antes de revelarte este secreto, quiero que selles tu fe en el mundo espiritual. Comenta ahora mismo la frase: la riqueza me persigue. Al escribir esto, no solo interactúas con el video, sino que liberas una declaración profética sobre tu vida. Hazlo ahora. Y una cosa más, he notado que un gran número de las personas cuyas vidas son transformadas por estos mensajes no están suscritas al canal. No dejes que el algoritmo te oculte la próxima instrucción que Dios tiene para ti. Si sientes que este mensaje es para ti, haz clic en el botón de suscribir ahora mismo. Es gratis y te asegurarás de no perderte la llave que podría abrir tu próxima temporada. ¡Ay, elegido! Escucha con atención, porque lo que estás a punto de leer no es una simple historia. Es el eco de tu propia alma. La crónica de un viaje que solo los corazones valientes como el tuyo emprenden. Muchas veces, sin siquiera saberlo. Naciste con un propósito cosido en tu espíritu por las manos del mismo Dios. Una ruta única y gloriosa que no implicaba correr desesperadamente detrás de las migajas que el mundo ofrece. Pero, qué astuto es el sistema de este mundo. Te susurró al oído desde niño la gran mentira del merecimiento por agotamiento. Te hicieron creer que el valor de un hombre se medía en gotas de sudor, que el favor del Señor se ganaba con el cansancio extremo, y que mientras más exhausto terminaras el día, más cerca estarías de tu bendición. Y tú, con un corazón puro y un deseo genuino de agradar a Dios, entraste en esa danza frenética. ¡Vaya que danzaste! Trataste de seguir el ritmo imposible que te marcaban, obedeciendo el tiempo de otros, corriendo en la cinta de correr de las expectativas ajenas, siempre un paso atrás, siempre anhelando un reconocimiento que nunca llegaba como lo esperabas. Te esforzaste por ser el mejor empleado, el mejor amigo, el mejor siervo, pensando que así comprabas tu pasaje a la tierra prometida. Pero esa maratón, elegido, no tenía una línea de meta diseñada por el cielo. Era un círculo vicioso diseñado para mantenerte ocupado, distraído y lejos de tu verdadero poder. Un poder que no reside en el esfuerzo, sino en el discernimiento de quién eres en Jesús. Y mientras más corrías, más te vaciabas. ¡Qué paradoja tan cruel! Dabas todo de ti, pero sentías como el aliento, esa chispa de vida que el Señor sopló en ti, se desvanecía. Cada paso frenético en la dirección incorrecta era un paso que te alejaba de tu propio centro, de esa morada interior donde reside el Espíritu de Dios. Te mirabas al espejo y apenas reconocías al reflejo cansado que te devolvía la mirada. El gozo se convirtió en una tarea, la paz en un lujo inalcanzable. Y así, poco a poco, tu alma comenzó a levantar una bandera blanca, a decir, basta ya. Tu espíritu, esa parte de ti que está conectada directamente con el trono de Dios, se negó a seguir participando en la farsa. Se negó a llamar vida a esa rutina de supervivencia glorificada. Los he elegido, porque el Señor me permite ver la cicatriz de esa carrera en tu espíritu. Hiciste todo lo que te dijeron que era correcto. Trabajaste hasta el cansancio, oraste con la frente en el suelo. Te entregaste a causas y personas con una lealtad inquebrantable. Fuiste la definición de la persistencia, la honestidad y la fe visible, pero el resultado tangible era desolador.
Parecía que tus oraciones no pasaban del techo y que el cielo estaba hecho de bronce, insensible a tu clamor. Era como estar atrapado, ¿verdad? Preso en una maratona espiritual donde las reglas parecían no aplicarse para ti. Veías a otros, aquellos que tomaban atajos, que no temían hacer trampas morales y espirituales, llegar a la meta, celebrar victorias y recibir aplausos. Y tú, con tu integridad intacta, con el alma sangrando en silencio por la aparente injusticia, continuabas firme. Ah, esa firmeza tuya, elegido. El mundo la veía como terquedad o ingenuidad, pero en el reino de los cielos era un estruendo. Dios te observaba cada vez que elegiste la rectitud sobre la conveniencia, cada vez que callaste una queja y la transformaste en una oración silenciosa, cada vez que seguiste adelante con el corazón hecho pedazos. Estabas acumulando un tesoro celestial que ni la polilla ni el orín corrompen. No tenías el discernimiento en ese momento para entenderlo, pero no estabas estancado. Estabas siendo posicionado. El Señor te estaba llevando, en medio de tu dolor y confusión, al punto exacto, al milímetro preciso en el mapa de tu destino, donde Él había planeado ejecutar uno de sus giros divinos, una de esas intervenciones soberanas que cambian el guión de una vida para siempre. Esta etapa de tu vida no fue un castigo, elegido. Fue un campo de entrenamiento de élite disfrazado de desierto. Dios necesitaba probar la calidad del material con el que te construyó. Necesitaba ver si tu fe dependía de las circunstancias o si estaba anclada en su carácter inmutable. ¿Amas al Señor solo cuando el sol brilla? ¿O también en la tormenta más oscura? ¿Confías en su bondad solo cuando ves milagros? ¿O también cuando reina el silencio? Esta maratón te despojó de toda confianza en tus propias fuerzas. Te obligó a arrodillarte no solo en oración, sino en rendición total. Te llevó al final de ti mismo para que pudieras encontrar el principio de Dios, como hizo con David en la cueva de Adulam o con José en la cisterna y la cárcel. El Señor usó la presión, el aislamiento y la injusticia para forjar en ti un carácter capaz de soportar el peso de la gloria que estaba por revelarte. Jesús mismo, nuestro máximo ejemplo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Hebreos 5:8. Tú, elegido, estabas participando de ese mismo proceso sagrado. Estabas siendo preparado para un liderazgo y una riqueza que tu versión anterior, la que confiaba en su propio sudor, jamás habría podido administrar. Así que no mires atrás a esos años con amargura, míralos con reverencia. Fueron tu Getsemaní personal, el lugar donde tu voluntad se rindió a una voluntad mayor y perfecta. Cada lágrima que derramaste fue una semilla regada. Cada herida silenciosa fue un testimonio de tu fidelidad inquebrantable. Estabas en la antesala del milagro, caminando sobre la cuerda floja de la fe pura, sin red de seguridad visible, sin aplausos. Solo tú y la promesa susurrada de un Dios que nunca, jamás, abandona a los suyos. El mundo no lo entendía, y ni siquiera tú lo entendías del todo, pero estabas exactamente donde debías estar. No estabas perdiendo el tiempo, estabas ganando la autoridad espiritual que se convertiría en la base de todo lo que vendría después. Esa maratón agotadora te calificó para el trono que el Señor te había reservado. Y es justo en ese punto de quiebre, en ese momento de máxima vulnerabilidad, donde la historia comienza a cambiar de una manera que ni tú, con toda tu fe, podrías haber imaginado. Y entonces, elegido, en el clímax de tu agotamiento, cuando no te quedaba ni una pizca de fuerza propia para dar un paso más, ocurrió el milagro. Pero no fue como lo imaginabas. No descendieron ángeles con trompetas, ni se abrió el cielo con una luz cegadora. Fue algo infinitamente más íntimo y poderoso. Sin anuncio, sin previo aviso, en el silencio de tu rendición, algo giró. No fue un cambio en tu cuenta bancaria, ni una llamada con la oferta de trabajo soñada. No. El giro fue adentro, en las profundidades de tu ser, allá donde solo Dios tiene acceso. Fue un clic,
un sutil pero sísmico cambio de perspectiva que lo alteró todo para siempre. En ese instante, dejaste de sentirte como un mendigo espiritual, con la mano extendida esperando que el cielo te arrojara una moneda de favor. Se acabó. De repente, como si un velo se rasgara en tu mente, comenzaste a recordar quién eras. No un siervo suplicante, sino un hijo, un heredero, un coheredero con Cristo, como dice la Escritura en Romanos 8:17. El Señor te dio un chispazo de discernimiento, una revelación de tu verdadera identidad, y ese recuerdo fue más potente que 1000 años de esfuerzo infructuoso. En ese momento sagrado, tu lenguaje interno cambió radicalmente. Dejaste de susurrar con resignación: un día será... Y con una autoridad que no sabías que poseías, tu espíritu comenzó a declarar con certeza: ya comenzó. Esa declaración, elegido, fue la palabra clave que el universo estaba esperando. Porque el cielo, el reino espiritual gobernado por Dios, no opera bajo las leyes de la desesperación humana. La desesperación es una frecuencia de estática, de caos, de incredulidad. Emite una señal de carencia que, paradójicamente, solo atrae más de lo mismo. Pero la fe, la declaración audaz que nace de un discernimiento de tu identidad en Jesús, esa es la frecuencia del cielo. Es una señal clara, pura y potente, que sintoniza directamente con el poder creador de Dios. En el instante en que declaraste "ya comenzó", todo el reino espiritual se puso en atención. Los ángeles recibieron nuevas órdenes. Las fuerzas de la oscuridad que te habían oprimido perdieron su base legal, porque ya no te identificabas con la derrota, sino con la victoria de Cristo. Saliste oficialmente del modo supervivencia. Ese estado constante de alerta, de apagar incendios, de vivir al día, se disolvió. Tu lenguaje ya no era el de la víctima de las circunstancias, sino el del arquitecto de su realidad bajo la guía del Señor. Tu presencia misma cambió. La gente comenzó a notar una paz, una confianza, una luz en ti que no podían explicar. Y el mundo espiritual no solo lo notó, sino que reconoció que un embajador del reino había asumido finalmente su puesto. A partir de ese giro interno, la dinámica de tu relación con Dios y con la vida se transformó por completo. Lo que antes era un pedido tímido, casi una súplica, «Señor, por favor, si es tu voluntad», se convirtió en un decreto lleno de fe. En el nombre de Jesús, declaro que tu voluntad de bien, agrado y perfección se establece en mi vida ahora. Entendiste que no estabas tratando de torcerle el brazo a Dios para que te bendijera. Estabas simplemente alineándote y dándole voz a las bendiciones que Él ya había dispuesto para ti desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3, 4. Lo que antes era un sueño lejano, una fantasía que guardabas en un rincón de tu corazón, se convirtió en tu morada. Empezaste a habitar mental y espiritualmente en la realidad de la promesa cumplida, aun cuando tus ojos físicos todavía no la veían. Y fue precisamente ahí, en ese cambio de dirección interna, que todo a tu alrededor comenzó a moverse a tu favor. No porque hiciste más, qué ironía. De hecho, probablemente comenzaste a hacer menos. Dejaste de esforzarte, de tratar de probar tu valía, de correr en la maratón de la autojustificación. Simplemente descansaste en la obra consumada de Jesús y en tu identidad como elegido. Descubriste la gran revelación, el secreto que el sistema del mundo se esfuerza por ocultar. El poder nunca, jamás, estuvo en el esfuerzo humano, sino en la palabra declarada por alguien que sabe quién es en Dios. El esfuerzo te puede llevar hasta cierto punto, pero solo la identidad te da acceso a lo sobrenatural. Mira a tu alrededor, elegido. La gran mayoría de las personas, incluso dentro de la iglesia, viven atrapadas en la prisión del hacer. Creen que tienen que orar más, ayunar más, servir más, para de alguna manera ganarse o merecer la intervención de Dios. Viven en una relación transaccional con el Señor. Pero tú, por pura gracia y a través de ese giro interno,
Fuiste liberado de esa cárcel. Entraste en el espacio sagrado del ser. Ya no eres un humano haciendo cosas espirituales. Eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Actúas desde tu identidad, no para conseguir una. Y créeme, solo un pequeño porcentaje, quizás ese 1% del que habla el texto, llega a comprender y vivir en esta dimensión. Tú eres parte de esa minoría, un pionero de una nueva forma de vivir la fe que se basa en el descanso, la confianza y la autoridad delegada. Y es esta revelación elegido, la que sirve como fundamento para todo lo que sigue. Es el suelo fértil desde el cual la cosecha inevitable comenzará a brotar. Porque una vez que un hijo del rey recuerda su linaje y comienza a hablar como tal, sus palabras dejan de ser simples sonidos que se lleva el viento. Se convierten en algo mucho más poderoso, en códigos espirituales que activan la maquinaria del cielo y dan forma a la materia. Has salido de la sala de espera y has entrado en la sala del trono, no por tus méritos, sino por la sangre de Jesús y por tu sí a la revelación que el Señor te entregó. Ahora estás posicionado para ver cómo esa nueva frecuencia interior y esas nuevas palabras que salen de tu boca comienzan a manifestarse de formas tangibles y asombrosas en el mundo que te rodea. Porque cuando un elegido entiende quién es, la creación misma no tiene más remedio que escuchar y obedecer. Has cruzado el umbral elegido. Ya no miras la tierra prometida desde la distancia. Has entrado en ella y ahora, inevitablemente, comienzas a cosechar sus frutos. Y la herramienta principal de esta cosecha, la hoz que usas para cegar las bendiciones, es tu propia palabra. Debes entender esto con una profundidad que vaya más allá de la mente y se instale en tu espíritu. Tu palabra se ha vuelto código. Antes, tus palabras eran simples expresiones de tu estado emocional, ecos de tus circunstancias. Pero ahora, al hablar desde tu identidad restaurada en Jesús, tus palabras se han convertido en un lenguaje de programación espiritual. Son como los comandos que un programador introduce en un sistema para que ejecute una función. Cuando declaras salud, prosperidad o paz, no estás simplemente expresando un deseo. Estás escribiendo una nueva línea en el código de tu realidad. Una que el reino espiritual, bajo la soberanía de Dios, está obligado a compilar y ejecutar. Tu espíritu, ahora alineado con el espíritu del Señor, ha comenzado a liberar señales de alta frecuencia, transmisiones de fe y autoridad, que el cielo no puede y no va a ignorar. Es como si hubieras obtenido la contraseña de administrador para tu propia vida, un acceso que Dios siempre quiso darte, pero que solo podías recibir cuando tuvieras el discernimiento para usarlo correctamente. Y aquí viene la parte más hermosa y liberadora de toda esta revelación. Elegido. En esta nueva dimensión de fe, ya ni siquiera necesitas pedir en el sentido tradicional de la palabra. ¡Qué alivio para tu alma, que pasó tantos años suplicando! Las bendiciones han comenzado a fluir hacia ti, no por la insistencia de tus peticiones, sino por el reconocimiento de tu nueva firma espiritual. El cielo te mira y reconoce la frecuencia de un hijo amado, la autoridad de un heredero, el aroma de Cristo. Es como un dignatario que llega a un país extranjero. No necesita pedir que le abran las puertas. Estas se abren a su paso por el reconocimiento de quién es. Has devuelto el viejo transmisor de la duda y la necesidad. Y el Señor te ha entregado uno nuevo, el de la fe y la suficiencia. Y con este nuevo dispositivo, la realidad a tu alrededor ha comenzado a obedecer. Ya no luchas contra ella. La moldeas con tus declaraciones. Esto no es una fantasía. Es un principio espiritual tan real como la gravedad. Un secreto que Dios escondió a plena vista en su palabra, para que sus hijos lo descubrieran. De hecho, toda esta operación está codificada en las Escrituras, esperando a que creyentes como tú la activen con discernimiento. Proverbios 18:21. Te lo dice sin rodeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Durante años, sin darte cuenta, quizás usaste tu lengua para dar testimonio de la muerte de tus sueños,
de tu paz, de tus finanzas. Pero ahora has aprendido a usarla para hablar vida sobre cada área. Luego, Proverbios 23:7 te da la clave de la transformación interna. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En el momento en que tu corazón dejó de pensar como un huérfano y comenzó a pensar como un hijo, tú cambiaste. Y como tú cambiaste, todo lo que está conectado a ti debe cambiar también. Has entrado en una coherencia divina. Lo que imaginas en tu espíritu, gracias a la guía de Dios. Lo que hablas con tu boca, la verdad de su palabra. Y lo que sientes en tu corazón, la fe en la promesa, están finalmente alineados. Y el resultado es que Efesios 3:20 deja de ser un versículo bonito para convertirse en la descripción de tu vida diaria. Sí, elegido. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora es tu realidad palpable. El Señor está desatando sobre ti un infinitamente más, que desafía toda lógica y expectativa humana. ¿Y por qué ahora? Por la última parte del versículo, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder, el del Espíritu Santo, siempre estuvo ahí, pero tu antigua frecuencia de esfuerzo y duda lo mantenía reprimido, contenido. Al cambiar tu frecuencia interna, le has dado permiso a ese poder para que actúe sin restricciones. Te has convertido en un canal limpio y abierto. Por eso ya no necesitas pedir desde la carencia. Ahora simplemente emanas la plenitud de Cristo que hay en ti. Te has vuelto un imán espiritual. Ya no persigues las bendiciones. Las atraes por la simple virtud de quién eres en Jesús. Estás vibrando en la ruta correcta, la que Dios diseñó para ti. Y en esa ruta, el favor, la provisión y los milagros son el estado natural de las cosas, no la excepción. Has dejado de ser un bote a la deriva, golpeado por las olas de las circunstancias, y te has convertido en un faro. Un faro no persigue a los barcos, simplemente brilla, y los barcos son atraídos hacia su luz. Tú ahora brillas, elegido, brillas con la luz de la verdad revelada, con la certeza de tu identidad y con la autoridad de un hijo de Dios. Y esta luz, esta nueva vibración que emana de ti, no solo ilumina tu propio camino, sino que también comienza a ser reconocida por el mundo que te rodea. Es un resplandor inconfundible, una fragancia celestial que anuncia que alguien que camina en una dimensión diferente está presente. Este reconocimiento divino es el preludio de la manifestación visible del favor de Dios en tu vida. Un favor tan evidente y tan inmerecido a los ojos del mundo, que no podrán hacer otra cosa que señalarte y decir, ciertamente, el Señor está con esa persona. Ahora escucha con suma atención, elegido, porque este mensaje que has recibido no es una simple promesa que se añade a una lista de espera. No, es una memoria activada. Es el despertar de una verdad que ya residía en tu espíritu desde que Dios te formó. Estabas diseñado para esta vida de favor y autoridad, pero el ruido del mundo te provocó una amnesia espiritual. Este es el momento en que el Señor te sacude suavemente y te dice, recuerda, estás recordando un acceso que ya tenías, pero que solo ahora estás verdaderamente listo para vivir y administrar. Y si todavía estás aquí, si cada palabra ha resonado en tu interior, no lo tomes a la ligera, no es casualidad. Es una cita divina. Es la prueba de que el cielo te ha encontrado en el punto exacto, en la coordenada espiritual precisa donde comienza el favor, que no requiere esfuerzo. Y ya lo estás empezando a ver, ¿verdad? Dinero que no pediste y que llega de fuentes inesperadas, puertas que se abren de par en par sin que siquiera las tocaras, un honor y un respeto que te otorgan personas que antes ni te veían. Todo esto está sucediendo por una sola razón. Porque por fin entendiste, dejaste de operar bajo el software del mundo y activaste el sistema operativo del reino que Jesús vino a instaurar en ti. El sistema de este mundo te gritaba constantemente que la solución era correr más, estudiar más, mostrar más.
en un intento perpetuo por demostrar tu valor. Pero el cielo, en su infinita sabiduría, solo esperaba una cosa de ti, elegido. El Señor no esperaba más sudor, esperaba un cambio de identidad. Esperaba que dejaras de orar como un huérfano abandonado que mendiga las sobras de la mesa y que comenzaras a hablar como un heredero legítimo que se sienta a la mesa del rey. Y lo hiciste. Quizás al principio sin darte cuenta, con una voz temblorosa pero firme, hablaste con la autoridad que te fue conferida. Dejaste de describir el problema y comenzaste a decretar la solución. Dejaste de hablar de la enfermedad y comenzaste a declarar la sanidad que Jesús ya proveyó. Dejaste de hablar de la escasez y comenzaste a declarar la abundancia de un Dios que es dueño de todo. Y esa fue la clave que giró en la cerradura del cielo, desatando el torrente de bendiciones que ahora experimentas. La gente a tu alrededor, al ver esta transformación, pensará que fue magia, un golpe de suerte, o que de la noche a la mañana todo comenzó a salirte bien. ¡Qué poco saben! Lo que nadie vio fue el proceso elegido. Nadie fue testigo de las batallas que libraste en el silencio de tu habitación. Nadie vio los días en que tu cabeza era un torbellino de dudas y tu alma se arrastraba por el suelo de la desesperanza. Nadie sintió el peso de tu cuerpo cansado cuando, contra toda lógica y sentimiento, decidiste levantarte una vez más. Pero en uno de esos días, tomaste la decisión más importante de tu vida, una que resonó en la eternidad. Te pusiste de pie en medio del caos y declaraste con cada fibra de tu ser: ya no voy a vivir más así. Y esa declaración, elegido, fue más poderosa que cualquier libro de autoayuda, más efectiva que cualquier curso de mentalidad positiva, porque en ese instante no estabas repitiendo una frase vacía. Estabas colaborando con Dios para reprogramar tu destino con tu propia voz. No estabas memorizando afirmaciones sacadas de internet. Estabas declarando tu destino con lágrimas de fe rodando por tus mejillas. No estabas sonriendo para fingir una esperanza que no sentías. Sonreías con el espíritu sangrando, pero con la boca liberando el código de tu victoria. Y eso, elegido, eso el cielo no lo olvida. Mientras muchos hablan como robots, repitiendo lo que leyeron sin convicción, tú hablaste como quien tiene alma, como quien tiene una historia de redención escrita por el Señor. Y es por esa autenticidad, por esa fe cruda y real, que la realidad ahora te responde. Tu mente por fin entendió los principios, sí, pero fue tu espíritu, en un acto de fe desesperada y valiente, el que autorizó el cambio. Y cuando el espíritu de un hijo de Dios, alineado con el Espíritu Santo, dice: es ahora, ni el tiempo, ni el espacio, ni ninguna circunstancia pueden impedir que la voluntad de Dios se manifieste. El cielo vio tu fidelidad en lo oculto, y ahora te recompensa en público. Has entrado en el modo cosecha, y esta cosecha no es un evento, es un estado del ser. Porque te quedaste de pie cuando todo te invitaba a rendirte. Te mantuviste honesto cuando el camino fácil de la corrupción te tentaba. Te quedaste firme en tu fe cuando nadie más veía una razón para creer. Y el cielo vio, el cielo tomó nota, y ahora el cielo te devuelve con creces. Hay un poder en ti que no fue comprado, fue activado por tu fe en Jesús. Y esa activación comenzó en tu palabra, cuando dejaste de pedir como huérfano y empezaste a decretar como quien ya heredó. Esto es lo que activa el código del 1%. Personas que ya no necesitan convencer a nadie, que no necesitan explicar los milagros, porque su propia vida es la explicación. Entraste en esta dimensión elegido, y ahora, cuando piensas, manifiestas. Cuando hablas, atraes. Cuando sientes, recibes. Y esto no es ego, es tu identidad en Cristo, plenamente despierta y operativa. Has recordado quién eres, y el cielo nunca más lo olvidará. Elegido, el código ha sido revelado. El poder nunca estuvo en correr más rápido, sino en entender quién eres para que la bendición y la riqueza corran tras de ti. Ahora te pregunto directamente, ¿cuál fue la mentira sobre el esfuerzo que te mantuvo atrapado por años
y que hoy, con esta palabra, finalmente se ha roto. Comparte tu revelación en los comentarios. Tu testimonio es poderoso y puede ser la clave para liberar a otra persona. Si este mensaje activó algo profundo en ti, no te detengas aquí. Asegúrate de estar suscrito al canal y, lo más importante, haz clic en la campanita para activar todas las notificaciones. El cielo está enviando instrucciones y no querrás perderte la próxima por un simple clic. Justo aquí en la pantalla está apareciendo el próximo video que el Espíritu ha preparado para continuar tu jornada. Haz clic en él ahora. Que la paz y el favor del Señor te persigan siempre. Yo soy Papiro y Piedra. Nos vemos en el próximo mensaje.